Hola, aquí estamos en Mesa de Diálogo, el espacio de entrevistas de Rosario3.com. Tenemos como invitada a la poeta, dramaturga y periodista Alicia Salinas. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por venir. ¿Poeta o poetisa? Poeta. Poeta, bien. Tu primer, digamos, ejercicio con la palabra, digamos, de un modo profesional, fue en el periodismo. Sin embargo, la poeta le fue ganando terreno a esas otras formas de comunicar o de trabajar la palabra. ¿Cómo fue ese primer encuentro con la literatura, con la poesía en particular? Y ¿cómo fue que esa voz interior dijo, bueno, esto tiene que salir, lo tengo que mostrar? Sí, siempre me gustó mucho leer y escribir, desde chica, desde niña. Y la poesía, yo creo que el primer poema lo escribí a los 8 años porque se lo dicté a mi maestra. Se ve que me tuve como un impulso de decir algo en verso, que no recuerdo bien de dónde me salió, pero lo tengo escrito por ella a mano. Y después, como vos decís, fue ganando terreno en el sentido de que yo he pensado que de alguna manera la ninguneé a la poesía o no le di todo el espacio que se merecía como una actividad propia y genuina mía. Y después quizás la fui aceptando y dándole un espacio con la publicación de los libros y no con la escritura, porque siempre escribí y tampoco me propuse publicar los libros. Yo escribo poemas y de repente voy sintiendo que tienen una unidad, una atmósfera, quizás una uniformidad en el trabajo con la lengua en esos textos y bueno, ahí percibo como que hay un conjunto, una serie que puede ser un libro. Y la verdad que estoy muy contenta de poder haber admitido esto en mi vida, de que la poesía esté presente a diario, de haberlo asumido, porque la reconozco como un oficio, no la reconozco como un hobby o como un pasatiempo, como algo que me da lo mismo hacerlo que no hacerlo. Quizás este sea el último libro que escriba, no sé, nunca se sabe en qué momento la poesía te deja de acompañar o te abandona, porque eso no lo podemos controlar. Pero bueno, en definitiva, la escritura puede ser la traducción o la consumación de una experiencia poética más vasta, que para mí tiene que ver con vivir, ¿no? Con una mirada. Qué interesante. Yo estoy contenta por caminar este camino. Para mí la poesía no es ni un punto de partida ni un punto de llegada. Y todos los días leo poesía, un poco, aunque sea un verso. Estoy conectada con eso, con la materia poética. Y Teoría de la Niebla es tu cuarto poemario ya. Lo vas a presentar el próximo 10 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa a las 7 de la tarde. Y me gustaría que, bueno, yo lo voy a mostrar, me gustaría que me cuentes un poco si hay algún tópico o algunos tópicos que hilvanen Teoría de la Niebla, este poemario, y también por qué el título. Sí, este libro es publicado por la editorial Rosarina Baltasara, que hizo una convocatoria a fines del año pasado y bueno, en marzo yo me enteré que había salido seleccionada la obra y empezamos con el proceso de confección, de hechura, digamos, del libro que desemboca ahora el jueves 10 de octubre, como vos decís, que Concepción Bertone y Pablo Bilski van a hablar sobre la obra, yo voy a leer poemas y Vanessa Bachelier, que es una compositora rosarina, va a cantar, va a cerrar. Y la verdad que también me da mucha alegría poder publicarlo tan rápido para mí porque el último libro es de 2017 y no sé, se me dio de esta manera. ¿Qué es Tierra? Tierra, sí. La mayoría, todos los poemas eran inéditos porque yo los estaba reservando como para poder mandarlos a algún concurso o alguna editorial. En cuanto ya sentí que lo estaba cerrando,
y lo pude leer con dos poetas que admiro mucho, de Buenos Aires, Alejandro Méndez Casariego, y de Rosario, Sonia Scarabelli. Y bueno, también es muy fuerte el momento de la presentación para mí, porque es de mucha exposición por la temática. Si cabe decir que un libro de poesía tiene una temática, acá estamos viendo a una mujer que está en la casa, que está en lo doméstico, que tiene muchos dilemas, una mujer a la que le cuestan las cosas, le cuesta hablar, y sufre y padece. La primera parte del libro, que se llama Las voces, hay muchos soliloquios, hay conversaciones incluso con sus antepasados, con los fantasmas, y entonces aparece esta cosa de la tiniebla, de la bruma, de la niebla, de los velos, hasta que el poema que cierra la serie yo le digo que es un poema del Big Bang, porque explota todo. Y en la segunda parte, que se llama Las formas, empiezan a adquirir las cosas mayor entidad, se empiezan a complejizar, así como los discursos de la ciencia, de la religión, de los mitos sobre el origen del universo, siempre nos hablan de que hay una nada, de que hay un vacío, y de repente hay un momento que se da un salto cualitativo y se empieza a crear, ¿no? Terminó la gestación y empieza lo nuevo. Y es también el momento de aceptar la fragilidad, de aceptar el dolor, de aceptar la sombra, como si pasar por la sombra permitiera llegar a la luz. ¿Necesariamente hay que sufrir? Bueno, podría ser una de las preguntas de esta teoría, ¿no? Porque todo el tiempo estamos teorizando. Vos me preguntabas por el título. El libro originalmente se llamaba Última Niebla, cuando se presenta al concurso. Pero después reflexionamos porque hay una novela de una autora chilena de 1931 que se llama La Última Niebla. Si bien es otro género y bueno, fue hace muchos años, nos quedamos pensando, ¿y si lo cambiamos? Y ya venían muchos poemas hablando sobre teorías, teoría del silencio, teoría del conocimiento, teoría de la justicia. Y bueno, teoría de la niebla me parece que intuitivamente cayó y que en realidad es este conjunto de ideas que surgen de la observación de un fenómeno. Y creo que es ese fenómeno de la violencia, de los mandatos que tenemos las mujeres cuando estamos en determinadas relaciones, en determinados vínculos, y que los estamos preguntando como colectivo. En realidad esto surge para mí como buceando en lo profundo de una vivencia, de algo íntimo, pero pienso que también se puede conectar con una pregunta social que nos estamos haciendo las mujeres. Y contame qué es la palabra colectiva. Aquí me trajiste también el pin, ¿eh? Sí. Contame cómo surge la palabra colectiva y quiénes lo integran. Bueno, hablando de eso, formamos este año una agrupación de escritoras, correctoras y editoras, una agrupación feminista que pretende preguntarse por las violencias en el campo literario de Rosario. Es la primera agrupación de su tipo, que bueno, pretende activar contra la violencia machista en consonancia con el movimiento de mujeres y disidencias. Nos presentamos el 29 de junio en una actividad pública en la Biblioteca Alfonsina Storni de Pichincha, y bueno, están invitadas todas las personas que ejercen estos oficios relacionados con el libro que mencionaba, que quieran sumarse a esta búsqueda, ¿no? A hacernos preguntas, a cuestionarnos cómo ejercemos nuestras prácticas y qué nos pasa también como mujeres que escribimos, porque seguro que alguna ruptura tuvimos que hacer para escribir. Tal cual, el Big Bang del que hablabas antes. Y a propósito o el estallido más que el Big Bang, un poco del que venías hablando, y a propósito de estas violencias de las que venimos hablando, de este velo, de esta niebla, que por allí, vale la redundancia, vela, no te deja ver hasta que en algún punto la cruzás y empezás a interpretar un poco qué es lo que ocurre, qué nos pasa por esto de ser mujeres, o a las identidades feminizadas o a las disidencias.
tu comienzo en el ejercicio profesional de la palabra fue en el diario El Ciudadano, en la sección policiales. Contacto directo, más allá de que todas y todos estamos involucrados en la violencia cotidiana. En tu caso, además le tenías que poner el cuerpo y el oído a una serie de relatos. Empezaste en la sección policiales, eso hizo que fueras a cubrir casos a tribunales y terminaste siendo la primera mujer que iba todos los días a los tribunales de Rosario. ¿Qué mirada tenés hoy de eso? Sí, yo empecé a los 21 años, en julio del 98, a trabajar en El Ciudadano, y creo que también por ser mujer, porque hacíamos los números ceros al principio. Claro. Justo en estos días se cumple aniversario del nacimiento del diario, que fue el 7 de octubre del 98. Yo ya te digo, arranqué en julio y bueno, primero había la posibilidad de ir a cubrir un conflicto de portuarios, que estaba el SUPA tomando el puerto, y terminé cubriendo un caso de un accidente que después tuvo su correlato en tribunales. Entonces me dijeron, bueno, ya que fuiste un día, dos y conseguiste información, quédate, lo cual a mí me aterrorizó. Aparte me pareció descabellado porque yo no sabía nada de derecho. No, estudié comunicación social y no tuvimos esa materia. Y bueno, al final me quedé 10 años. Aprendí muchísimo de la materia, digamos, de lo técnico, pero también en el sentido humano, de hablar con las víctimas, de hablar con sus familiares, muchas personas que sentían dolor, que sufrían injusticias, y era un momento que no había redes sociales, que no había medios digitales, y también que, bueno, la mayoría de mis compañeros eran varones, mayores que yo, o sea que yo las tenía todas porque era joven, era mujer. Había compañeras que iban y venían, y después ya directamente hubo corresponsales, como se dice, que se quedaron a hacer tribunales, claro, porque es un hacer, ¿no? Y bueno, también la mayoría de los jueces eran varones, me imagino que siguen siendo. Y la justicia patriarcal. Entonces, por suerte, tuve espacio en el diario para poder contar otras historias que estaban afuera de agenda, y quizás con otra perspectiva que íbamos construyendo, una perspectiva de género, de pensar que los crímenes no eran pasionales, sino que eran producto de la violencia machista. Claro, no estaban tipificadas las violencias, no teníamos una ley de protección integral de la violencia contra las mujeres, no estaban tipificadas violencia simbólica, política, psicológica, eran, sí, como decías, un crimen pasional. Sí, no existía el femicidio todavía, ni estaban los feminismos en la calle. Pero por eso digo que lo fuimos construyendo. Me acuerdo que en el sindicato de prensa hicimos actividades, las primeras actividades sobre el lenguaje no sexista. Todavía no se hablaba del inclusivo. Claro. Y bueno, empezar a preguntarnos cosas. Me parece que los momentos fundantes siempre son lindos de transitarlos. Me interesa mucho la tensión que se produce cuando hay una subordinación y una dominación, y la posibilidad de colaborar para transformarlo. A propósito de tu trabajo profesional, te otorgaron un par de premios Juana Manso, ¿no? Y hay una anécdota que, bueno, que en la charla previa comentábamos de tu hija Isabela, que tienes 7. Isabel tiene 5 años. 5 años, Isabel, perdón. Isabel tiene 5 años y que el otro día la sorprendiste en tu casa jugando con esos Juana Manso. De una manera puramente lúdica, un premio que simboliza muchísimo a la hora de pensar el periodismo con perspectiva de género, y ella estaba jugándolos. ¿Qué sensación te generó? Sí, los Juana Mansos son unos premios que da la municipalidad, que creo que fue de las primeras áreas de género que hubo en el país, y de poner estos premios que, más que premio, era como también un impulso para quienes trabajábamos en el periodismo, de poder agudizar esa mirada. Y
Yo tengo las estatuillas que tienen unas caras bastante adustas, unos rostros severos, y sí, el otro día me emocionó mucho que mi hija las adornó con aros y hizo una reapropiación de eso. Y bueno, ojalá que las nuevas generaciones puedan vivir con menos violencia y puedan enfrentar las cosas con más herramientas que nosotras. Muchas gracias, Alicia. Gracias a vos. Gracias. Bueno, gracias también a ustedes por compartir con nosotros esta mesa de diálogo, el espacio de encuentro de entrevistas de Rosario3.com. Recuerden que pueden revivir esta entrevista y las anteriores también ingresando a Rosario3.com.